también en la misión, o sea, el domingo pasado hubo dos situaciones. Una, la locución del presidente Chávez, él mencionó mucho de Jorge Noguera y un complot, ¿sí? Del cual nosotros en el noticiero mencionamos el tema. ¿Qué supo usted de eso? Mire, está claro que hubo un plan de conspiración contra el gobierno venezolano, del cual hizo parte el DAS y del cual hacía parte también el ministro Fernando Londoño. Ya, yo recuerdo que el ministro Fernando Londoño, que pues supongo que tenía amistades en Venezuela, alguna vez Jorge me habló de una familia Lapi del estado Yaracuy, algo así, y un señor de apellido Marín, que creo que en aquel entonces vivía en Europa, pero que había sido un político tradicional aquí. Londoño, ellos le colaboraban y en todo ese plan conspirativo. Ya, a su vez Jorge Noguera tenía un personaje que era de por allá del Táchira, un señor Iván Roa, creo que era ganadero, que según entendía yo a Jorge, había sido amigo, era cercano al presidente Álvaro Uribe, ese señor Iván Roa, también colaboraba mucho. Hubo toda una conspiración contra el gobierno venezolano, ya, del cual, hasta donde yo sé, participaron facciones del Bloque Norte y el DAS, y también era estimulada por el ministro Fernando Londoño. Ya. Por ejemplo, el exdirector del DAS en Cúcuta, tal como lo dijo el presidente Chávez, es cierto. Ya. Mire, las cosas poco a poco se van descubriendo y se van dando a la verdad. Ese mismo día se supo por un artículo que apareció en la revista Semana, ese domingo, que el DAS toma exfuncionarios y los pone a trabajar de una manera encubierta. Lo dijo el artículo de Semana, no sé si lo vio. Eso fue lo que hizo Jorge Noguera con Jorge Díaz. Lo quitó como director del DAS y lo puso a trabajar de una manera encubierta en operaciones clandestinas aquí en Venezuela. Ya, inclusive se reunieron con militares venezolanos, Jorge Noguera y él. ¿Esas reuniones dónde se dieron? ¿En Colombia o en Venezuela? Yo no sé si fueron aquí en Colombia o allá en Venezuela, pero sí sé que se dieron. Mira, Jorge Noguera, el día que decide que va a dedicar a Jorge Díaz y todo eso, me dice, ese man me está haciendo quedar mal, estaba un poco molesto, porque yo me hizo prometerle algo al presidente con base en algo que iba a hacer y ahora yo no le he cumplido y el presidente me está reclamando. Me lo dice Jorge Noguera en su oficina. Ya. Jorge Díaz, él participaba de operaciones clandestinas aquí. Jorge Noguera creó un grupo del cual hacía parte, o quien fue encargada de conformarlo fue Jacqueline Sandoval. Como premio a esa labor, Jorge la nombró a ella, primero subdirectora de contrainteligencia y luego directora general operativa. Arnulfo, hay algo importante. Yo a estas personas las he mencionado hace mucho tiempo. Como siempre sucedía, es un embustero, estas personas hoy en día fueron detenidas por el escándalo del DAS, Luz Marina Rodríguez, Marta Leal, que yo también la mencioné, Jacqueline Sandoval. Estaba mintiendo yo. Mire, nadie se acuerda. El 27 de agosto del año 2007, en el juicio de juzgamiento de mi esposa, allá ante el juzgado sexto especializado, recuerdo que dije, está ahí en video, es una diligencia judicial, dije, oigo al doctor Peñate decir que está saneando al DAS, sin embargo, las personas que delinquieron con nosotros continúan allí, por lo que veo no va a cambiar nada, búsquelo y ahí está que lo dije. El tiempo me dio la razón, esas personas que delinquieron con nosotros terminaron presas ahora, porque ya la situación era insostenible. ¿Esa conspiración de la que usted habla fue iniciativa propia de Jorge Noguera y del ministro Londoño? No, yo no creo que haya sido iniciativa de ellos. Ellos fueron buscados, sobre todo Londoño fue buscado por sectores de la oposición de allá de Venezuela. Allá había un bloque democrático, algo así, que agrupaba a los grupos opositores y que ellos habían hecho alianzas con facciones de grupos de autodefensa para conspirar contra el gobierno del presidente Chávez. Y a través del bloque norte fue que esa conspiración obtuvo la participación del DAS. Ya.
más que todo fue iniciativa de sectores opositores venezolanos, pero que contó con colaboración plena de Fernando Londoño, de Jorge Noguera y de grupos de autodefensa de aquí de Colombia. Y, por ejemplo, el caso del fiscal Danilo Anderson, que fue uno de los más famosos y muchas repercusiones de momento, ¿tuvo que ver algo con esa conspiración? Mire, Arnulfo, yo supe de lo que yo conocí, había unos planes concretos. Ese grupo, Bloque Democrático, creo que no recuerdo exactamente el nombre, ese grupo tenía un plan que constaba como de 3 componentes. Era el saboteo del aparato productivo de Venezuela. A raíz de eso se produce un paro en el 2002 que le causa un enorme daño al aparato productivo. Ataque mediático, es decir, los medios, ponerlos en contra del gobierno, del presidente Hugo Chávez, y se contemplaba asesinar personas representativas en el ánimo de causar zozobra en la sociedad venezolana. En los planes que yo conocí figuraba el presidente Hugo Chávez, José Vicente Rangel, quien en ese entonces era ministro del Interior, Jesse Chacón, y el fiscal general Isaías Rodríguez. Yo no supe de que figurara Danilo Anderson. Sin embargo, es muy probable, por la manera como fue asesinado, muchos explosivos fueron pasados por funcionarios del propio DAS por allá por el puesto fronterizo de Paraguayón, en presencia mía, yo lo vi cuando los pasaron. Ya, pues se podría pensar que en ese plan el fiscal Danilo Anderson, entiendo que allá en Venezuela tenía muchos enemigos, no sé por qué, pues se haya utilizado y también la misma infraestructura para atentar contra él. Pero yo no puedo señalar que haya sido así. Y por ejemplo el caso de esos 100 y pico de paramilitares que fueron, o presuntos paramilitares que fueron detenidos allá en Venezuela, ¿tuvo también que ver con eso? Sí, a ver, yo conocí partes por cuando estuve en el DAS, o sea, como le digo, Jorge Noguera, es que no se investiga, o sea, yo no entiendo qué hacen las autoridades. Nadie ha investigado la cantidad de veces que yo fui a Paraguayón y que Jorge Noguera fue a Cúcuta. Jorge Noguera hubo un momento por allá, años 2003, 2004, que iba con demasiada frecuencia allá a Cúcuta, a reunirse con Jorge Díaz, e inclusive pasaba a Venezuela. Ya. Hay una reunión con unos políticos y uno de los jefes de la autodefensa, en la cual se define el envío de tropas de las autodefensas a las zonas de Arauca y norte de Santander. ¿Por qué? Yo no sé si usted recuerda que cuando el presidente Uribe llega a la presidencia, Arauca es un polvorín, ¿ya? Y él crea una zona especial de orden público, zona especial que el decreto que la Corte Constitucional se lo tumba declarándolo inexequible, ¿ya? Entonces en ese momento es cuando se meten las autodefensas allí, norte de Santander y Arauca, ¿ya? Con instrucciones de pasar a Venezuela, ya. A ver, la frontera es algo imaginario, ¿sí me explico? Por ejemplo, en Arauca no hay, o sea, es una línea imaginaria. Entonces, en el actuar de la autodefensa para apropiarse de tierras o para amedrentar a las poblaciones, ya, obviamente que ellos no van a distinguir entre colombianos y venezolanos, o sea, son los habitantes de la región. Y si tenían que matar venezolanos, pues mataron venezolanos y los enterraron en fosas comunes en la Gabarra, donde hay ciudadanos venezolanos enterrados. Ya. Por Don Berna conocí. Resulta que un personaje samario que pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos, José Rafael Abello, el Mono Abello, antes de ser extraditado, eso era Voz Populi en Santa Marta, él mantenía un romance con María Conchita Alonso, ¿ya? Y el Mono Abello, pues de alguna forma él trabajaba con el cartel de Medellín. Pues a raíz de eso, esos hermanos Alonso, ella y su hermano, pues se relacionaron con gente de ese medio, sin que esté diciendo que ellas fueran narcotraficantes, pero se relacionaron con personas de ese medio. Recuerde que Don Berna trabajaba con los Galeanos, que eran socios de Pablo Escobar, y así es como ellos se conocen. Recuerde que muchos narcotraficantes terminan siendo parte de las autodefensas. Entonces, de ahí es donde viene esa relación. Ellos le piden a este Alonso
que los ayude para el ingreso de esos paramilitares. Jorge Díaz había tenido reuniones también donde se coordinó el avance de esos paramilitares, y entonces Alonso presta una finca de Actari, si no estoy mal, que es donde se reúnen estos paramilitares. ¿Y quiénes son los enlaces entonces de estos paramilitares en Venezuela? Yo no conocí en detalle eso, o sea, eso era algo muy manejado por Jorge Noguera, ya. No sé, o sea, le menciono a la familia Lapi, a Iván Roa, porque fueron personas que él me mencionó en su momento, ya, pero yo sé que en el Zulia, en el estado